Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a terminar Hechos capítulo número 13 y a ver si podemos terminar el capítulo 14. Y estamos en Antioquía de Turquía, ¿verdad? Antioquía de Turquía, diferente a la Antioquía de Siria, ¿verdad? Bueno, se llama Antioquía de Pisidia, pero para que ustedes las puedan separar, ¿verdad? Es Antioquía la que está en Turquía, ¿verdad? Y la Antioquía de Siria es donde está una iglesia poderosísima que fue la que envió a Saulo y a Bernabé a predicar. Y estamos en el primer viaje misionero. Así que Hechos capítulo 13, verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hubo tal efervescencia, tal entusiasmo que querían escuchar, ¿verdad? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Tremendo, a veces así llega a pasar, ¿verdad? Cuando hay mucho éxito, alguien poderoso se llena de celos, o no poderoso. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No es cierto eso, no es cierto lo otro, y había toda una reacción negativa, ¿verdad? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Wow, tremendo, es tremendo eso, porque no es nada más que un grupo, un pequeño grupito de predicadores cristianos le den la espalda a estos judíos, sino que tenemos en los evangelios que el Señor Jesucristo les predica a toda esa generación de judíos y Jesús les da la espalda, y por eso es que profetiza que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. No, o sea, no estamos hablando de, bueno, no me quieres escuchar, pues con permiso y da la espalda. No, sino que les están anunciando el mensaje de Dios, el amor de Dios, para que se salven de la destrucción que viene. O sea, no es cualquier cosa. Bueno, seguimos. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero hacer un comentario. No es que viniera una destrucción sobre esta Antioquía, yo no lo sé, pero en algún momento puede ser, y han habido, la maldad ha ido subiendo y subiendo y subiendo en algunos lugares que el juez del universo ha tenido que decir: no más, no más. En alguna otra ocasión daré ejemplos, por decir alguno, Pompeya. Pero eso será en otro momento. Seguimos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ya Juan Marcos no estaba con ellos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Fueron a otra ciudad. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que ahora en Iconio, capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos nuevamente en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, terribles, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles,
contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo, sin miedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aleluya, sanidades, señales, prodigios. Por medio de la mano directamente se daban ellos cuenta que había bendición de Dios a través de eso. Por tanto, verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Wow, esta era una práctica común, por lo que se parece no solamente en Jerusalén, en Israel, sino en gran parte del Imperio Romano. La gente que no quería, que no estaba de acuerdo con alguien y que te vamos a apedrear, más vale que te vayas. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, efectivamente, se huyeron. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, o lugares del actual, que les comenté de ese país, Turquía, Turquía. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, wow, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Wow, aleluya. Como cuando también Pedro, ¿verdad?, en el templo le dijo a aquel otro: levántate. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ya los estaban idolatrando. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto vosotros también? Nosotros también somos hombres. Vean aquí, vean, somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué es vanidad? Nada. ¿Qué son los ídolos? Nada. Los ídolos contienen un espíritu demoníaco. Nada, nada. Vanidades, vanidad de vanidades. Nada, no tiene nada. Es viento, es nada. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y lo digo de esta manera porque a veces tenemos miedo de acercarnos a un idolito o algo, ¿verdad? Porque tenemos ñáñaras. Me decía cuando era chiquito, tenemos ñáñaras. Bueno, verso 16. No son nada. Los ídolos no son nada, ni tienen nada que nos puedan hacer daño. Confía en el Señor y adelante, y adelante. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndose bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. No, es que la multitud, cuando se les mete ciertas ideas, ciertas creencias, wow, es tremendo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, Antioquía de Turquía, y de Iconio, donde los habían corrido, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo lograron apedrear, o sea, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Wow. Golpes, pobrecito del apóstol Pablo, lo arrastraron creyéndolo muerto.
Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, para dar testimonio que estaba vivo, que Dios le había dado sanidad, pero enseguida siguió el camino. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresaron por esos mismos lugares, encontraron a los discípulos, les hablaron la palabra de Dios, estamos muy bien, bendito Dios, Dios los bendiga, y siguieron el camino porque pues, rápido, yo supongo, porque si no, otra apedreada hubiese sido. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahí está el primer viaje misionero. Regreso a Antioquía de Siria, ya no a Antioquía de Turquía. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía, navegaron por barquito, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, esta Antioquía de Siria era la base de la obra misionera. Fueron y regresaron. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, es que el ministerio era a los judíos, a los judíos, a los judíos, a los judíos, ¿verdad? Pero Dios tenía planes de llegar hasta los gentiles y por eso se lo perdieron los judíos que rechazaron a Jesús, que tenían todo para llegar hasta el fin del mundo, y sin embargo ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenía que llegar el Señor Jesucristo dentro de los planes, y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas así. Y dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bendito Dios. Y con eso terminamos capítulo número 14. Qué bendición, mis amados hermanos, poder ver todo ese esfuerzo misionero. Y tú y yo tenemos que hacer el esfuerzo misionero, reunirnos y ser preguntones, estudiar la palabra de Dios e invitar a los vecinos y ir a otras partes, a otros lugares y hacer viajes misioneros. Es bonito prepararnos para ir allá, juntarnos con otros cristianos que ya tienen esa experiencia y poder llevar el mensaje del Señor. Así que, qué bendición. Qué bendición es poder ser cristianos activos, cristianos misioneros, cristianos preguntones, cristianos estudiosos, cristianos que tomamos en serio de verdad la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Hasta la próxima.